sombra, sombra y luz. Buenos días, bienvenidos de nuevo a estas sesiones de Historia del Arte Online. Hoy vamos a hablar de la Stanza de la Signatura, lugar en el que se encuentra el celebérrimo fresco de la Escuela de Atenas. Pero no vamos a incurrir en el error de creer que la Escuela de Atenas es un cuadro, es un fresco que podemos juzgar aisladamente, sino que entenderemos, y para esto nos va a servir este vídeo, cómo esta pintura está en relación con todas las que la rodean. Porque sin las demás no se entiende absolutamente nada. Bien, empezaremos diciendo que el verano del 1508 es un año fundamental para la historia del arte, porque el Papa Julio II encargará en ese mismo instante a dos grandes artistas, dos grandes obras que marcarán el destino, cambiarán el curso de la historia del arte. Contratará a un joven Miguel Ángel, ya famoso y reputadísimo para pintar la bóveda. Miguel Ángel en esta época tenía 33 años, y a un artista aún más joven, de 25 años, que era Raffaello Sanzio. Raffaello Sanzio, a diferencia de Miguel Ángel, no tenía su reputación, era famoso ya en Urbino, porque provenía de esa ciudad, pero no en Roma. De manera que está allí un poco a modo de prueba, ¿no? Rafael entra a trabajar en las estancias vaticanas bajo el consejo y bajo la protección de Bramante, que en aquel momento estaba ya construyendo la iglesia de San Pedro, ¿no? Era el arquitecto oficial de Julio II y además el consejero del Papa en materia de arte. Casualmente Bramante venía de la ciudad de Urbino y era pariente de Rafael. Pero el caso es que Bramante le va a recomendar, y a modo de prueba el Papa le va a pedir que pinte la Escuela de Atenas. Por aquel entonces, la habitación de la que es actualmente la Stanza de la Signatura estaba empezando a ser decorada ya por otros pintores, entre otros uno llamado el Sodoma. Y cuando el Papa vea el grandísimo fresco de la Escuela de Atenas, quedará tan fascinado por lo que hace Rafael que le mandará sacar los frescos de los demás para que él pinte todo el ciclo pictórico entero. Toma ya. ¿Qué es la Stanza de la Signatura? ¿Por qué se llama así? Se llama así porque inmediatamente después de su decoración será la habitación dedicada a las firmas importantes que el Papa tenga que tomar. Lo que pasa es que no nace siendo una Stanza de la Signatura, nace siendo una biblioteca, la biblioteca de los apartamentos del Papa. Bien, empiezo por el principio. Resulta que ya había unos apartamentos de papa, ¿no? En el Vaticano. Lo que pasa es que eran unos apartamentos que habían sido mandados decorar por un predecesor y enemigo acérrimo de Julio II, Alejandro VI de Borgia, ese valenciano del que ya en vida se van a contar cosas muy, muy, muy malas, ¿no? Se le va a acusar de todo lo malo que se puede acusar a un papa. Y concretamente, Julio II le tenía un, digamos, rencor especial, y a conciencia durante todo su pontificado, Julio II intentará distanciarse de la política y de la actitud que tendrá Alejandro VI de Borgia, y dejando clarísimo que no tienen absolutamente nada que ver con el otro. Uno de estos gestos de rebeldía o de desmarcamiento de la política y de la manera de hacer de Alejandro VI será precisamente el mandarse decorar otros apartamentos para vivir. Entonces, la Stanza de la Signatura iba a ser, lo que pasa que nunca fue, la biblioteca de Julio II. Esto es muy importante, porque una biblioteca de un papa tiene que tener unos ciertos libros determinados, y una biblioteca de un humanista del siglo XVI, y podemos meter a Julio II, pese a su afición a la guerra y a todas las cosas, dentro del equipo, ¿no? Dentro del saco de los humanistas del siglo XVI, tenía que tener unas características determinadas. Y es que eran bibliotecas, bueno, primero, evidentemente, grandes, ¿no? Con una grandísima cantidad de volúmenes, pero además tenían que ser unos volúmenes concretos capaces de formar a este hombre de una manera completa y global, porque al final el Papa, ¿no? Y este Papa, que era un Papa del siglo XVI, tenía que ser un hombre
muy formado, debía ser docto, pero no solo docto en cuestiones teologales y en cuestiones eclesiales, ¿no? Que también, sino que tenía que saber, por ejemplo, cómo gobernar un país, puesto que el Papa es también jefe de Estado, ¿no? Con la diferencia del Papa actual, por ejemplo, es que ser jefe de Estado en el siglo XVI para el Papa era un poquito más importante que para el Papa de ahora, ¿no? De hecho, o sea, una de las grandes pretensiones de Julio II en su pontificado va a ser la de conquistar cuantos más territorios mejor para asegurarse el destino, digamos, glorioso terrenal de la Iglesia Católica. Esto actualmente está en otros derroteros, ¿no? Bien, entonces, una buena biblioteca papal debía tener evidentemente libros de teología, ¿no? De teología, de historia de la Iglesia, todo lo vinculado con la fe, pero debía tener un montón de libros de filosofía y de ciencia, puesto que evidentemente en la concepción cristiana la fe y la razón son dos cosas que se complementan y más en este momento son deudoras la una de la otra, ¿no? El tipo de conocimiento que te da la ciencia y que te da la filosofía es un tipo de conocimiento completamente diferente del tipo de conocimiento que te otorga la fe. Lo que pasa que en esta mentalidad, dentro de esta mentalidad, son dos conocimientos que son recíprocos, que se ayudan el uno al otro. ¿Para qué? Para el objetivo último. ¿Cuál es el objetivo último? El conocimiento de la verdad, el conocimiento de las causas últimas, ¿no? En el caso de la filosofía, y el conocimiento, digamos, de la revelación, o podemos decir en el caso de la fe, de aquel que está detrás de todas esas causas últimas, ¿no? Bien, pero esto no es suficiente, decíamos, el Papa es jefe de Estado, por tanto, ¿qué va a necesitar también? Va a necesitar una formación en derecho canónico, evidentemente, pero también en derecho penal. Por tanto, va a tener también toda una sección dedicada a la jurisprudencia y a la ley. Pero ¿qué sería la vida si todo fuera fe, razón y la certeza de la ley? Faltaría algo, faltaría... ¿Qué faltaría? Faltaría el gusto de vivir, la belleza. Por tanto, también nuestro querido Papa humanista, ¿no? Va a tener toda una sección de libros dedicados a la belleza, a la poesía. Bien, todo esto os lo digo porque efectivamente las 4 paredes de la estancia de la Signatura están decoradas de este modo, ¿no? Tenemos un fresco dedicado a la teología, un fresco dedicado a la filosofía, un fresco dedicado a la ley y un fresco dedicado a la belleza. Entendiendo que los 4 son modos de acceso a la verdad última de las cosas, ¿no? Lo hemos dicho de la fe y lo hemos dicho de la razón, pero con la ley pasa igual. ¿Para qué estudiar leyes? Pues al final para poder discernir la verdad que hay en las acciones de los hombres y para poder juzgar lo que ocurre en la tierra, ¿no? ¿Y qué pasa con la belleza? Pues lo mismo, ¿no? A través de la belleza se manifiesta una verdad potente en la vida del ser humano que de otro modo no se ve, porque no se ve esa verdad del mismo modo, o mejor dicho, esa verdad no brilla del mismo modo a través del conocimiento de las causas, que sería el tipo de conocimiento que nos brinda la filosofía, ¿no? Por eso la importancia de la belleza. Dicho esto, empezamos a ver el fresco de la filosofía, que es el más famoso y el más importante de todos los frescos, sobre todo en materia de historia del arte. Es una pintura grandilocuente, impresionante, fascinante. Podríamos poner muchísimos adjetivos, ¿no? Porque realmente cuando te pones delante de esta pintura, lo que emerge o lo que domina en ti es una sensación de inmensidad, de grandeza. ¿Por qué? ¿No? Pues bien, esto es lo que trataremos de discernir mirando la obra y entendiendo la obra. A mí me gusta empezar a mirar los cuadros siempre por su forma. Y es que la forma de las obras de arte nos ayuda a entender mejor el significado. Y la pregunta de la que parto siempre es cómo está distribuido todo, ¿no? Cómo están los distintos elementos y las distintas partes de la pintura. Esta pregunta, que parece una tontería, ayuda un montón porque te ubica. Y aquí, ¿no? A primera vista, lo que vemos es una gran arquitectura y una amalgama de personajes, ¿vale? Colocados dentro de esta arquitectura, ¿no? Vamos a vaciar el cuadro de personajes y vamos a mirar el espacio arquitectónico. Bien, lo primero que nos llama la atención es esta distribución
perfectamente racional, construida a partir de la perspectiva lineal que nos fuga al punto de vista central. Y a partir de aquí, una arquitectura magna, inmensa. Cuando miramos esta arquitectura, inevitablemente nos vienen a la cabeza dos cosas. La primera es el mundo clásico, ¿no? Puesto que tenemos aquí las grandes pilastras, los casetones, los arcos de medio punto, las esculturas de fondo, ¿no? Remite inevitablemente a un cierto imaginario grecorromano, ¿sí? Y luego, pues a San Pedro, está citando a San Pedro. Por lo tanto, ya tenemos aquí el primer vínculo muy propio del Renacimiento, que es esta idea de vincular la antigüedad clásica con el momento presente. Lo que nos permite esta grandísima construcción es ofrecernos un espacio donde después poder colocar a las decenas de personajes que tenemos aquí. Y además, vincular la sensación de grandeza de la construcción a estos personajes, que si nos ponemos a mirarles, efectivamente, también nos dan esta sensación de grandeza, ¿no? Por sus posicionamientos dignos, elegantes, ¿no? Por la manera de estar, especialmente los dos personajes principales, que tienen una actitud, bueno, pues eso, de filósofos clásicos, ¿no? Bueno, al menos así es como nosotros nos imaginamos a los filósofos clásicos, o tradicionalmente nos hemos imaginado a los filósofos clásicos. Posiblemente Platón no caminaba así por la vida, ¿no? Mirando la composición general de los personajes, llama la atención cómo estos están distribuidos en una especie de friso, ¿no? Tenemos en la parte de arriba del cuadro vemos los elementos grandes de la arquitectura y debajo como ¡brum!, un friso de personajes. Y justo por debajo tenemos una maraña de personajes a la derecha, otra maraña de personajes a la izquierda, un personaje suelto por en medio de vestido de azul y otro un poquito más adelante vestido como de rosa, lila, marrón, ¿no? Bien, ¿esto qué hace? Pues nos ofrece, nos brinda, nos da una visión del cuadro con un equilibrio perfecto, porque lo que hay en un lado queda compensado por lo que hay en el otro lado. Y es que Rafael es un pintor clasicista, y como buen pintor clasicista pretendía alcanzar, poseer, mostrar la belleza universal. ¿Qué significa esto? Significa que Rafael pretendía con sus cuadros que todo el mundo al verlos dijera, ¡qué bonito! O sea, que no hubiera nadie que viendo sus obras pudiera decir, esto es feo. A diferencia, lo estoy reduciendo mucho, ¿no?, en la manera de utilizar las palabras, pero a diferencia de lo que ocurrirá posteriormente, inmediatamente después con el manierismo, en el que cada artista va a hacer un poco lo que le plazca, ¿no? Y no les va a importar a los artistas que haya gente que diga, pues a mí me gusta, a mí no me gusta, porque efectivamente el manierismo va a defender la idea del subjetivismo. El clasicismo no. Es verdad, o sea, nadie puede decir que esto es feo, ¿no? Igual que nadie puede decir que es fea la piedad del Vaticano. Es imposible, y si lo dices es que estás loco, con perdón, ¿vale? O que no tienes criterio, o no tienes juicio, porque puedes decir, no va conmigo, ¿vale? No es el tipo de belleza que me conmueve, pero no puedes decir es feo, porque no lo es, porque es objetivamente bello. Y es que estos artistas tienen la pretensión de alcanzar esta belleza objetiva. Tenemos que pensar que el mundo del clasicismo es un mundo muy vinculado al neoplatonismo, ¿no? Por tanto, efectivamente, esta idea de belleza, de buscar la belleza ideal, es la que subyace detrás de todas sus pinturas. De allí, estas composiciones tan equilibradas, tan pausadas, tan serenas también, ¿no? Aunque hay un cierto caos dentro, pero hay una serenidad última, una grandeza última, una idealización última. Incluso en la manera de usar los colores, ¿no? Que es cíclica. ¿Es cíclica para qué? Para que no moleste a tu ojo, para que tú al verlo todo lo veas como imbuido de un halo de armonía última. ¿Y quién es toda esta gente? Pues toda esta gente es una especie de sacra conversazione laica de filósofos de distintas épocas y de distintos lugares de la historia. Una sacra conversazione, evidentemente no es una sacra conversazione es una sagrada charla, ¿no?, entre distintos personajes de la historia de la fe que en un cuadro
son pintados por un artista, entonces están allí charlando como si hubieran sido los mejores amigos, pero en verdad no se conocían, ¿no? Pues imagínate a San Francisco charlando con San Juan Bautista, pues nunca estuvieron juntos, pero en el cuadro están ahí, y eso se llama Sacra Conversazione. Eso tiene muchísima tradición en la historia del arte. Una Sacra Conversazione de filósofos o una filosófica conversazione o una laica conversazione no existe, por eso utilizo este término. Bien, entonces lo que tenemos aquí es lo que se ha llamado la escuela de Atenas, también se ha llamado la filosofía, porque es la encarnación, ¿no? Literalmente encarnación, porque son los cuerpos, las carnes de los grandes hombres que han constituido la historia de la filosofía y han avanzado en el pensamiento filosófico. Y claramente, como no podía ser de otro modo, en el centro, ¿quién hay? Pues Platón y Aristóteles, ¿no? Centro, eje del cuadro y eje de la filosofía occidental, con sus dos posturas contrapuestas. Maravilloso el gesto que decide hacer Rafael en estos dos hombres, ¿no? Platón, que con su mano derecha nos señala el mundo de las ideas, con su mano izquierda nos sostiene su Timeo, libro posiblemente el diálogo más importante de su producción para entender la concepción filosófica que hay detrás de su pensamiento. Mientras que Aristóteles, con su mano derecha, le está mirando y le está diciendo, Platón, no, ¿dónde está la verdad? En la realidad terrestre. Y en su mano izquierda sostiene su Ética a Nicómaco, lo mismo, ¿no? El libro probablemente más importante para entender el pensamiento que hay detrás de este autor. Pero claramente también tenemos a Sócrates, como no podía ser de otro modo, y la actitud que tiene Sócrates es otra, ¿no? Tiene un rostro, así como Platón y Aristóteles son súper bonitos, ¿no? En su manera de estar, Sócrates tiene un rostro como faunesco, como de fauno, ¿no? Y además la actitud que tiene es diferente de la de Platón y Aristóteles, porque está discutiendo, ¿no? Y es que efectivamente el método mayéutico de Sócrates es un método que se basa en la discusión. Pero también tenemos a Epicuro, y también tenemos a Zenón, y también tenemos a Averroes, a Pitágoras, a Hipatia, a Parménides, Heráclito, Diógenes, Ptolomeo, Zoroastro, Plotino, y a Peles, pintor griego, ¿no? Y ¿cuál es el criterio, no? ¿Cuál es el criterio para que toda esta gente se junte? A mí lo que más me impresiona de esta pintura es cómo deciden colocarnos aquí. Claro, claramente Platón y Aristóteles, Sócrates son personajes fundamentales para el desarrollo posterior del pensamiento cristiano, ¿sí? Pero Averroes era musulmán. Y Epicuro era un señor que creía que toda la realidad estaba compuesta por átomos y no creía en la inmortalidad del alma. Por tanto, va directamente en contra de, podríamos decir, lo que cree la fe católica, ¿no? Y claro, el Papa, evidentemente, pues es representante de la fe católica. Y esto era su biblioteca. ¿Qué hace aquí este señor? ¿Qué hace aquí Averroes? ¿Y qué hace aquí Epicuro? ¿Y qué hace aquí Averroes? Y Diógenes, que era un cínico, estos tres se han colado. ¿Se han colado? No se han colado. Está hecho a propósito. Porque están aquí precisamente por su aportación al sistema filosófico. Es decir, son personajes fundamentales en la historia para el conocimiento de las causas de la realidad. Por tanto, merecen estar en este fresco de grandes hombres. Solo hay dos personajes que nos están mirando. Una es Hipatia de Alejandría, que fue filósofa y maestra neoplatónica, que tiene los rasgos de la que podía ser la amante de Rafael, Margherita Luti. Lo que pasa es que se dice también que podría tener los rasgos de Francesco María della Rovere, que también fue amante de Rafael. Y además era sobrino del Papa Julio II. Esta segunda teoría podría tener sentido puesto que Francesco María della Rovere está también presente en otro de los frescos. La segunda persona que nos está mirando es el propio Rafael. Él mismo se autorretrata dentro de la pintura, ¿no? Bien, esto me lleva a un punto clave de esta pintura, y es que Rafael no desaprovecha la oportunidad para pintarse a sí mismo y para pintar a sus amiguitos los renacentistas dentro del fresco de los grandes hombres del pensamiento. ¿Y a quién tenemos representado? Pues como no podía ser de otro modo, al grandísimo maestro Leonardo da Vinci, con toda su dignidad y toda su grandeza, ¿no? Pensad que es de una generación precedente y por tanto él seguía vivo, Leonardo da Vinci, pero ya era
un gran hombre, ¿no? Como Platón. Luego a su gran protector Bramante como Euclides. Justo a su lado nos ha pintado a Sodoma, ¿no? ¿Quién era Sodoma? El pintor llamado en realidad Giovanni Antonio Bazzi, que había decorado algunos de los frescos de la estancia de la Signatura y el que le había quitado los frescos Rafael. Entonces, de alguna manera, yo creo que para compensarlo un poco, pues dice, bueno, pues te pinto a ti también. Y posiblemente el que sea el personaje más interesante y más complejo de todos es Heráclito, que dicen que no estaba allí antes de 1511. Pensad que posiblemente la Escuela de Atenas es el primero de los frescos que pinta Rafael y empieza a pintar en 1508. Y entonces, ¿por qué lo añade? Pues bien, justo 1511 era el año en el que Miguel Ángel cuando había hecho desmontar los andamios de la Capilla Sixtina y Rafael pudo al fin ver las escenas que había pintado su compañero, su rival, su gran rival, en el techo de la Sixtina. Y dicen que quedó tan fascinado que dijo, pues lo meto también aquí dentro. Y efectivamente nos puso a este hombre, Heráclito el Oscuro, en esta actitud en primer término, ¿no? Con los rasgos faciales y corporales de Miguel Ángel. Pensad que Miguel Ángel era un hombre fuerte, todo el día picando mármol, ¿no? Por tanto, debía ser muy fuerte, con unas manos toscas y no precisamente muy bello de rostro, ¿no? Porque, bueno, de joven había tenido una trifulca con un pintor, le había roto la nariz y se le había quedado la nariz rota. Y además era un hombre de un carácter muy taciturno, melancólico, oscuro también, ¿no? Entonces lo tenemos en esta posición física que nos habla muy bien, nos transmite muy bien cómo era él, ¿no? Por último, dicen que en el rostro del grandísimo filósofo neoplatónico Plotino tenemos a Julio II, pero tampoco está claro esto. Bien, además de todos estos personajes, tenemos detrás a las esculturas, que no están puestas aquí por casualidad, son ni más ni menos que Apolo, dios de la razón, y muy bello, por cierto, y Minerva, Atenea Minerva, también diosa de la sabiduría. Para ayudarnos a entender este fresco tenemos que mirar arriba. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que mirar el techo. Porque en el techo, que bueno, la forma y la estructura es una forma y estructura que venía dada ya desde el principio, es decir, lo que hizo Rafael simplemente fue cambiar los paneles, digamos, centrales de la iconografía para adaptarlo a la nueva iconografía que iba a pintar él. Por cierto, una iconografía que no piensa él solo. Evidentemente todo esto está pensado con ayuda de grandísimos intelectuales papales. Lo que tenemos en el centro del techo claramente es el escudo de la familia della Rovere, familia a la que pertenecía el Papa, y en torno a esta 4 grandes alegorías dedicadas a la temática de la pared en cuestión. Y en el caso del techo de la Escuela de Atenas, claramente tenemos a la filosofía. ¿Y cómo va representada esta filosofía? Pues bien, es una mujer que lleva un libro en la mano, va vestida con los 4 colores propios de los 4 elementos y acompañada de una especie de putis que llevan unas cartelas en las que está escrito causarum cognitio, que significa el conocimiento de las causas. Justo a su lado derecha tenemos la representación de la primera creación, del primer movimiento. Las paredes se asocian, por tanto, siempre a al círculo que tenemos inmediatamente superior y a la pintura que tiene justo a su derecha, que además la vincula con las otras, ¿sí? Y en el centro quedan unos como huequitos en los que se van a representar los 4 elementos. ¿Por qué se representan los 4 elementos? Pues porque se va a asociar la justicia a la tierra, la filosofía al agua, la poesía al aire y la teología al fuego, claramente. Vamos a ver ahora el fresco que tenemos justo delante, ¿sí? Y con el que dialoga la filosofía de una manera más clara. Este fresco se llama La disputa del sacramento. Se llama así mal. ¿Y por qué digo que se llama así mal? Porque este título se lo da, como tantos otros cosas y títulos mal dados, Vasari, en sus vidas, 50 años después, ¿vale? Entonces, él vive en una época que ya es muy diferente, fijaros, este fresco se pinta entre 1508 y 1511. Entre 1508 y 1511, la iglesia tenía muchos problemas, estaba muy corrupta, la simonía, todo lo que tú quieras, venta de indulgencias,
pero no había aparecido Lutero y por tanto no había empezado el Concilio de Trento, y muchas cosas de las que 50 años después habrán cambiado completamente el panorama eclesial y el panorama político europeo no habrán sucedido, ¿no? Una de las cosas que no habrá sucedido todavía es que se ponga en crisis la cuestión de la verdad sacramental, la cuestión de la verdad del cuerpo de Cristo. Es decir, ¿significa que no había nadie que se preguntaba sobre si en ese pan había el cuerpo de Cristo, ta, ta, ta? No, no, no. Obviamente esto pasaba. O sea, si es que el Lutero cuelga las tesis en 1517 y hace toda su revolución en nada, ¿no? Obviamente había gente que lo pensaba, pero también es evidente que el Papa, ¿no? Y esto es, pensad, ¿no? Esto es una pintura para el Papa no está pendiente ahora mismo de estas cosas. Y de hecho, si nos fijamos en el fresco, veremos que no es que están disputando sobre el sacramento, cosa que hará claramente Lutero y que harán posteriormente en el Concilio de Trento, ¿no? Los propios papas, cardenales, etcétera, que se preguntarán sobre la verdad que hay en el sacramento hasta el final, ¿no? Y por tanto sí podríamos hablar de una cierta disputa sobre la verdad sacramental. Aquí no, aquí más bien están en veneración, en adoración. Siguiendo el método que os he propuesto para mirar el primer cuadro, ¿qué tenemos que hacer primero? Pues mirar cómo está distribuido los elementos en el cuadro. ¿Y cómo están distribuidos? Pues aquí no tenemos arquitectura y esto llama mucho la atención. Pero sin embargo, sí hay una estructura muy clara. Tenemos una franja vertical y dos franjas laterales, ¿no? Por tanto, el cuadro está perfectamente ordenado y además Rafael no desaprovecha ninguna oportunidad para colocarnos el suelo en perspectiva lineal y por tanto conducirnos la mirada hacia el punto que le parece más clave. ¿Cuál es el punto que le parece más clave? Patapum, el sacramento. Todo en el cuadro converge aquí. Tanto la centralidad que nos marca una clara simetría, ¿no? Como la perspectiva lineal que nos guía los ojos hasta allí. Este suelo está un poco raro porque está en medio de la nada, ¿no? Parece que sea el suelo de una iglesia, pero ¿dónde está la iglesia? No está. No hay arquitectura. Esto no es casualidad. Esto Rafael lo ha decidido a conciencia. Bueno, Rafael o quien se lo haya dicho. Porque lo ha colocado en medio de la naturaleza. ¿Y por qué lo coloca en medio de la naturaleza? Porque, como decíamos, discute, ¿no?, con el fresco que tiene justo enfrente. ¿Y qué veíamos en el otro fresco? Una grandísima construcción arquitectónica. ¿Qué es una construcción arquitectónica? Algo, una estructura fuerte creada por el ser humano. ¿Y qué es la naturaleza? La naturaleza es algo que el ser humano se encontró cuando nació, ¿no? No tuvo que hacer nada para encontrarse con un paisaje natural, con un mar, con una montaña, con un horizonte, estaba allí. Por tanto, la naturaleza es un don, es algo que se te da, mientras que los edificios arquitectónicos es algo que tú haces, tú, entendiendo que tú eres representación de la humanidad entera, ¿no?, del ser humano, que es de lo que estamos hablando aquí. ¿Y a qué podemos asociar esto? Pues evidentemente lo asociamos a lo que es el causarum cognitio, el conocimiento de las causas, que es algo que tú con tu razón haces, y a lo que es la fe, que es revelación. ¿Cómo un hombre llega a tener fe? Porque se esfuerza mucho en acabar creyendo en Dios. El cristianismo concibe que Dios se hace hombre y por tanto se muestra a la humanidad, se entrega a la humanidad. De igual modo que la naturaleza se muestra, se entrega, se revela, ¿no? La iconografía de este fresco también es muy interesante y justamente la forma nos ayuda también a entender el sentido, ¿no? Porque claramente lo más importante de este fresco es el elemento central. ¿Y qué es el elemento central? La verticalidad esta, pues Dios. Porque tenemos a Dios Padre con su barba y el mundo en la mano, a Dios Hijo, ¿sí?, con sus llagas de resucitado todo vestido de blanco, a Dios Espíritu Santo justo debajo, y justo debajo el ostonsorio con la hostia consagrada, por tanto, cuerpo de Cristo en la tierra. Fijaros que tenemos dos niveles, plano tierra, plano cielo. En plano tierra tenemos la hostia consagrada, en plano cielo, Espíritu Santo, Jesús y Dios Padre. Fijaros además cómo Rafael juega constantemente con la forma circular, porque Dios Padre está justo debajo de una forma circular dorada, que es el color de la revelación, de la luz, muy grande,
Y Dios Hijo en una especie de almendra mística, que no es una almendra mística, que es un círculo también dorado. Y el Espíritu Santo también está en un círculo dorado más pequeñito, ¿no? Va haciéndose cada vez más pequeño. Y después, el último también está dentro de un círculo. ¿Por qué? Bien, decíamos que en el clasicismo hay muchísima influencia del neoplatonismo. Y se asocia la idea, se asocia la forma del círculo a la idea de lo perfecto, de lo infinito, porque es una forma geométrica que tiene infinitos lados. Por tanto, la divinidad siempre va a tener forma de círculo. Es por eso también que en esta época se ponen de moda las construcciones en planta circular, cosa que hacía muchísimos años que no se hacía. Entonces, tenemos la franja de Dios y la franja de los hombres. Pero esta franja de los hombres es claramente distinta, ¿no? No es lo mismo los que están en la tierra que los que están literalmente en el cielo. Los de abajo son representantes de la iglesia militante, ¿no? De la iglesia que está en militia, en guerra, en batalla, en el día a día, y los del plano, digamos, intermedio, en el plano cielo, son la representación de la iglesia triunfante, es decir, aquellos miembros de la iglesia que ya han llegado al cielo, por tanto, que ya ven a Dios cara a cara. Y justo por encima, angelitos. Como no podía ser de otro modo, también tenemos aquí la identificación de la mayoría de los personajes. En la parte alta, muy claro porque sigue patrones de la iconografía tradicional. Aquí sí tenemos una sacra conversazione tradicional. A los dos lados tenemos a San Pablo y a San Pedro, siempre puestos en correlación por el papel que juegan en la primera iglesia. Seguidamente, Adán y Abraham, Santiago, San Juan Evangelista, Moisés, David, Judas Macabeo y San Lorenzo. Por tanto, personajes que no han vivido en el mismo tiempo y no se conocieron. Y aquí están tan tranquilamente San Juan Evangelista charlando con Adán, pues porque ya están en el cielo y ya pueden verse, ¿no? O Abraham hablando con San Pablo, que evidentemente son de épocas muy diferentes. Y luego los personajes más importantes de esta iglesia triunfante son los que están más cerca de Jesús, que son su madre y su primo, la Virgen María y San Juan Bautista, siempre así con su ropa y su traje desaliñado un poco hipioso, ¿no? Por sus 40 años del desierto. Bien. Y justo debajo, como siempre, pues una declaración de intenciones, ¿no? Volvemos a tener aquí a Francesco María della Rovere, en primer término, todo guapito él, y el retrato de, cómo no, Julio II, como San Gregorio Magno. Pero también tenemos San Ambrosio, San Agustín, Santo Tomás. Para. ¿Por qué San Agustín y Santo Tomás están aquí si son justamente los grandes filósofos cristianos, ¿no? ¿Por qué no los ha puesto en el fresco de la filosofía, que es el lugar que tienen de filósofos, ¿no? En la concepción cristiana son los grandes filósofos de la Edad Media. Entonces, pues porque Rafael, o quien le haya recomendado hacer esto, entiende que son más importantes por su fe que por su razón. Entonces los coloca antes como santos que como filósofos. Tenemos también representado a Sixto IV, que fue el tío de Julio II, aquel que mandó construir la Capilla Sixtina, y a Dante Alighieri, porque Dante Alighieri está aquí. Si Dante Alighieri es poeta, tendría que estar en el fresco de la poesía, también está allí. Pero, evidentemente, Rafael, o quien le haya recomendado hacer esto, entiende que Dante, o mejor dicho, la Divina Comedia es un testimonio principalmente de fe. O sea, lo mismo que les pasa con Santo Tomás y San Agustín, ¿no? Y luego, por otro lado, está Savonarola. Upsi, ¿qué hace aquí Savonarola? Pero este no era un hereje, ¿no había muerto en la hoguera? Pues sí, había muerto en la hoguera. ¿Pero quién le había mandado quemar? Alejandro VI. Y por tanto, como Julio II lo que quiere es decir, no, yo no tengo nada que ver con este hombre, pues ala, lo pongo como si fuera un santo, patapum. Y luego como Nobramante, otra vez aquí, y el personaje más tierno de todos es ese monje dominico que está en la esquinita, Fray Angélico, puesto ahí mirando también a ver qué se cuece por aquí. Y, como no, tenemos que mirar el techo otra vez. ¿Y qué tenemos aquí? Pues la alegoría de la fe. Esta es una representación de una mujer que, acompañada de dos angelitos, en las cartelas lleva escrito Divinarum Rerum Notitia, que significa el anuncio de las cosas divinas. Como decíamos, fe igual revelación, filosofía igual conocimiento de las causas. ¿Y la ley? ¿Cómo está representada la ley?
La ley está representada en un fresco de menor tamaño, igual que el fresco del Parnaso, de la poesía, que también es de menor tamaño. Por tanto, se entiende que los más importantes en este caso son la filosofía y la fe. Y está representada mediante las virtudes. ¿Qué virtudes? Pues las virtudes tradicionales, las virtudes teologales y las virtudes cardinales, siendo evidentemente para la toma de decisiones vinculadas con las cosas que ocurren en la tierra más importantes las virtudes cardinales. ¿Cuáles son las virtudes cardinales? Aquellas que deben regir a todo hombre que quiera tomar una decisión justa. Estamos hablando de la fortaleza, de la prudencia, de la templanza y de la justicia. Es decir, un hombre, tenga fe o no tenga fe, que quiera ser un buen juez, debe ser un hombre educado en la virtud y concretamente en estas virtudes. Ahora bien, estas virtudes están encarnadas en estas figuras de mayor tamaño, pero solo hay 3. ¿Dónde está la cuarta? Pues son la fortaleza, la prudencia y la templanza. Justamente se está dejando la más importante, que es la justicia. No la representa aquí Rafael porque la pone en el techo, ¿no? Piensa, bueno, aquí estas 3 virtudes, la fortaleza, la prudencia y la templanza, y después la importante que influya, que inspire a todas las demás, ¿no? De los 3 cuerpos, el que parece más varonil es el que se identifica con la fortaleza, que además lleva el atributo del león, como símbolo de que es el animal más fuerte, y el atributo del roble, que es un árbol perenne, ¿no? Y que además es símbolo de la familia de la rovere. La templanza nos está enseñando unas riendas ¿para qué? Para ajustar a los caballos. Ahora bien, ¿por qué nos enseña estas riendas? Porque es una metáfora de cómo la templanza lo que hace es ajustar las pasiones del ser humano. Es decir, las ciñe, se templa, fundamental que un juez o que alguien que deba tomar una decisión vinculado con la justicia sea un ser templado. Y la prudencia es un personaje maravilloso, a mí me encanta, ¿no? Porque es una chica muy mona, muy guapa, que se está mirando en un espejo. ¿Qué significa esto? Significa que se conoce a sí mismo. Fijaos que la prudencia es la virtud que está justo en el centro y en la parte más alta. Por tanto, es como si nos estuviera diciendo, es la más importante de todas las virtudes a la hora de tomar una decisión justa. Pero esta misma prudencia tiene por detrás otro rostro de un varón y de un varón viejo. Por tanto, ¿qué dicen? Está diciendo, esto es la sabiduría del que tiene años y mira el pasado. Por tanto, a la hora de tomar decisiones, mira también lo que ha sucedido. Es decir, la prudencia tiene en cuenta el instante presente, el futuro, ¿no? Porque está intentando tomar una decisión para el futuro, y el pasado. Y por tanto, la decisión de este modo será más justa. La fe, la esperanza y la caridad estarían representadas con estos niñitos alados, ¿no? Que las acompañan, con la idea un poco de que puedan llegar a inspirar o a influir a las virtudes cardinales. Es decir, en la concepción tradicional cristiana se entiende que el buen juez es aquel regido por virtudes cardinales, pero que las virtudes relacionadas con la fe, las virtudes de Dios, que vienen de Dios, las teologales, influyen a la hora de tomar decisiones. Por tanto, tenemos a la fe como este angelito alado que señala al cielo, a la esperanza como este angelito que sostiene el fuego, y a la caridad como este angelito que sacude las bellotas de la fortaleza. Y la justicia, también representada como una mujer, está acompañada por estos putis que llevan una cartela que dice Jus sum uniquique tribut, que significa que la justicia da a cada uno lo suyo. Obviamente, ¿con qué escena se asocia la justicia? Con el juicio de Salomón. Posiblemente la imagen más fácil de interpretar o más clara en su iconografía sea precisamente la del Parnaso, la de la poesía, porque tenemos justo en el centro a Apolo, que con su lira inspira a todas sus musas que le rodean y después a los grandes poetas de la humanidad, entre los cuales destacan de una manera evidente esta tríada que se halla a la izquierda, el ciego Homero, Dante y Virgilio, siempre juntos. También encontraremos aquí a los humanistas Petrarca, Boccaccio, Ariosto, y cómo no, la alegoría de la poesía, que viene representada de nuevo con una lira, como Apolo,
con dos cartelitas en las que dice Numine afflatur, que significa inspiración divina. Esto concuerda perfectamente con la imagen que estamos viendo, que efectivamente todos los poetas que circundan a Apolo vienen inspirados precisamente por su belleza, por su divinidad, por su música, ¿no? A través de sus musas. Y se vincula también con esta idea de genio del Renacimiento, de genio renacentista, que se identifica con un hombre de tal genialidad, de tal potencia, que se entiende que destaca por encima del resto precisamente porque ha recibido una gracia divina. Dicho esto, lo dejamos aquí. Ya hasta mañana. Adiós, adiós. Velázquez pintó la cara y Goya pintó su cruz.